Trump cometió un error que ningún asesor pudo evitar, un error que va a perseguirlo durante todo su segundo mandato, porque el hombre que prometió ser el mejor amigo de Vladimir Putin acaba de clavarle un puñal por la espalda. Y las consecuencias de esa traición van a sacudir al mundo entero. Hoy les voy a revelar qué está pasando realmente entre Washington y Moscú y por qué esto nos afecta a todos. Bienvenidos, soy Piers Morgan, pero antes de explicarles la geopolítica, quiero que conozcan a alguien, porque detrás de cada crisis internacional hay personas reales, familias que sufren, sueños que se destrozan. Y la historia que les voy a contar primero les va a demostrar exactamente por qué esta situación es tan peligrosa. Hace 3 semanas viajé a Tampico, una ciudad petrolera en el Golfo de México, una ciudad que ha vivido del oro negro durante generaciones. Y ahí conocí a un hombre que me cambió completamente la forma de ver este conflicto. Se llama Gonzalo Herrera Méndez, tiene 64 años, trabajó durante 4 décadas en la industria petrolera mexicana. Conoce cada refinería del país, cada oleoducto, cada barco que transporta crudo por los mares del mundo. Y lo que me contó esa tarde en su casa me dejó absolutamente helado. Gonzalo me recibió en una sala modesta pero digna. En las paredes, fotografías de sus 4 hijos y sus 8 nietos, retratos de bodas, de graduaciones, de bautizos, una vida entera documentada en esas paredes, una vida dedicada al trabajo honesto, al sacrificio, a construir algo para las generaciones que vienen. Me ofreció café recién hecho. Se sentó frente a mí en un sillón que claramente era su favorito, y me miró con una expresión que mezclaba preocupación profunda y una rabia contenida que apenas podía disimular. Me dijo que cuando escuchó la noticia de que Trump estaba atacando los intereses rusos, supo inmediatamente lo que eso significaba. No solo para Rusia, no solo para Estados Unidos, sino para México, para Venezuela, para toda América Latina, para el mundo entero. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente peligrosa. Gonzalo me explicó algo que muy pocos fuera de la industria entienden. El mercado petrolero mundial es como un organismo vivo, como un cuerpo humano donde cada órgano depende de los demás. Cuando tocas una parte, todo el sistema reacciona. Y Trump acaba de meter el dedo en la herida más sensible de todas. Se inclinó hacia adelante en su sillón, bajó la voz, como si temiera que alguien pudiera escucharnos, como si lo que iba a decirme fuera un secreto que pocos conocen. Me dijo: Piers, escúcheme bien. Rusia y Venezuela han estado coordinando su producción petrolera durante años. Es un baile que pocos entienden. Cuando Moscú decide bajar su producción, Caracas sube la suya, y viceversa. Es un equilibrio delicado, un equilibrio que mantiene los precios estables, que evita que el mercado se vuelva loco. Pero Trump acaba de romper ese equilibrio, lo destrozó sin entender las consecuencias, y ahora nadie sabe qué va a pasar. Le pregunté qué creía él que iba a suceder, qué veía venir con sus 4 décadas de experiencia, y su respuesta me quitó el sueño esa noche. Y la siguiente. Me contó que en las últimas semanas sus contactos en la industria le habían informado de movimientos muy extraños. Barcos petroleros rusos que cambiaban de ruta en medio del océano, contratos que se cancelaban sin explicación, nuevos compradores apareciendo de la nada con ofertas agresivas, China comprando todo lo que podía, India firmando acuerdos a largo plazo, incluso algunos países africanos entrando al juego. Y entonces Gonzalo me dijo algo que no voy a olvidar mientras viva. Trump cree que está castigando a Putin, cree que las sanciones van a doblegarlo, cree que puede ganar esta guerra económica como si fuera una negociación de bienes raíces. Pero está equivocado. Completamente equivocado. Lo que está haciendo es crear un nuevo orden mundial. Un mundo donde Rusia ya no necesita a Occidente, donde China se convierte en el centro de todo, donde el dólar pierde su poder, donde Estados Unidos se queda solo y aislado. Y eso, Piers, eso es mucho más peligroso que cualquier guerra convencional. Se levantó del sillón y caminó hacia una repisa donde tenía las fotos de sus nietos. Tomó una en particular. Una niña de 4 años con ojos enormes y una sonrisa que iluminaba toda la imagen. Me la mostró con las manos temblando ligeramente. Me dijo que esa era Valentina, su nieta más pequeña, la luz de sus ojos. Y me dijo que todo lo que hacía, todo lo que había hecho en su vida, era por ella.
por su futuro, por el mundo que le iba a dejar cuando él ya no estuviera. Pero ahora, me confesó con la voz quebrada, no sabía qué mundo sería ese. No sabía si sería un mundo de oportunidades o de ruinas, un mundo de paz o de conflicto permanente, y esa incertidumbre lo estaba matando por dentro. Y esta historia no es única. Lo que le pasa a Gonzalo refleja una realidad que millones de personas están viviendo en este preciso momento. Una realidad que los noticieros no muestran, que los políticos ignoran, pero que existe y que duele. Pero déjenme explicarles ahora qué está pasando realmente entre Trump y Putin, porque la situación es mucho más compleja de lo que los medios están reportando. Y lo que descubrí en mi investigación los va a sorprender profundamente. Durante toda su campaña electoral, Trump prometió que iba a ser diferente a todos los presidentes anteriores. Prometió que iba a terminar la guerra en Ucrania en 24 horas, literalmente 24 horas. Dijo que tenía una relación especial con Putin, que se entendían, que podían negociar como dos hombres de negocios, que él, y solo él, podía lograr la paz que nadie más había conseguido. Pero la realidad lo golpeó brutalmente apenas puso un pie en la Casa Blanca. Putin no estaba dispuesto a negociar en los términos de Washington. El líder ruso llegó a la mesa con exigencias que Trump no esperaba. Quería el reconocimiento formal de todos los territorios ocupados en Ucrania: Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporilla, Jersón, todo. Quería garantías escritas y firmadas de que Ucrania nunca, bajo ninguna circunstancia, entraría a la OTAN. Y quería el levantamiento inmediato y completo de todas las sanciones económicas. Trump, acostumbrado a imponer sus condiciones en el mundo de los negocios, se encontró con algo que no esperaba y no sabía manejar. Un adversario que no se doblegaba. Un hombre que había sobrevivido más de 2 décadas en el poder enfrentando a presidentes estadounidenses de todos los colores políticos. Un líder que había visto ir y venir a Bush, a Obama, a Biden, y que no iba a ceder ahora solo porque Trump lo pedía. Y aquí está el detalle crucial que cambia absolutamente todo. Trump se sintió humillado. El gran negociador, el autor de El arte del trato, el hombre que se vendía a sí mismo como el mejor hacedor de acuerdos del mundo. No podía cerrar el trato más importante de su presidencia. No podía cumplir la promesa que había hecho millones de veces en sus mítines. Y eso era absolutamente inaceptable para su ego monumental. Lo que vino después fue una reacción más emocional que estratégica, una decisión tomada con el orgullo herido más que con la cabeza fría. En lugar de buscar un compromiso, en lugar de aceptar que la negociación tomaría tiempo, Trump decidió castigar a Putin por haberse atrevido a decirle que no. Nuevas sanciones más duras que todas las anteriores, más armas para Ucrania, misiles de largo alcance, tanques, aviones, todo lo que Kiev había pedido y que Biden había negado. Y lo más peligroso de todo, un ataque directo y frontal contra los intereses rusos en Venezuela. Pero eso no es lo más grave. Lo que viene ahora es lo que realmente me preocupa, y debería preocuparles a ustedes también. Ahora quiero llevarlos a San Antonio, Texas, a conocer a alguien que está viviendo las consecuencias de esta crisis en su propia carne. Alguien cuya historia representa a millones de familias atrapadas entre dos fuegos que no encendieron. Se llama Eduardo Ramírez Soto. Tiene 51 años. Llegó a Estados Unidos hace 28 años con una maleta y un sueño. Hoy trabaja como supervisor de turno en una planta que fabrica componentes para la industria automotriz. Y lo que está pasando entre Trump y Rusia amenaza directamente todo lo que ha construido en casi 3 décadas de sacrificio. Lo conocí en un parque cerca de su casa. Un domingo por la tarde. Un hombre corpulento, manos callosas de trabajador, brazos fuertes de quien ha cargado peso toda su vida, y una preocupación en los ojos que no podía disimular por más que lo intentara. Me contó que su planta depende de materiales que vienen de todo el mundo, acero especial de Europa, aluminio de Canadá y ciertos metales raros que Rusia controla en cantidades enormes: paladio para los catalizadores de los automóviles, níquel para las baterías de los vehículos eléctricos, titanio para los componentes estructurales que necesitan resistir temperaturas extremas. Y aquí está el problema que absolutamente nadie quiere admitir públicamente. Si Rusia decide restringir la exportación de esos materiales como represalia contra las sanciones de Trump, la producción automotriz en Estados Unidos no se detiene en meses.
no se detiene en semanas, se detiene en días, porque no hay suficiente inventario acumulado, porque no existen proveedores alternativos que puedan cubrir esa demanda de la noche a la mañana, y porque las líneas de montaje necesitan esos materiales específicos para funcionar. Le pregunté a Eduardo qué pensaba de todo esto, qué sentía al ver las noticias, y su respuesta me sorprendió por su brutal honestidad. Me dijo: Pierce, yo voté por Trump las dos veces, en 2016 y en 2024. Creí en él, creí que iba a proteger nuestros empleos, que iba a poner a Estados Unidos primero de verdad, que iba a traer de vuelta las fábricas, que iba a hacer grande a este país otra vez. Pero esto que está haciendo con Rusia no tiene ningún sentido. Está peleando una guerra que no puede ganar. Una guerra donde los únicos perdedores vamos a ser nosotros, los trabajadores, los que nos levantamos a las 5 de la mañana, los que no tenemos tiempo para la política porque estamos demasiado ocupados tratando de pagar las cuentas. Eduardo me contó que en su planta ya están circulando rumores de posibles recortes. La incertidumbre está paralizando las decisiones de inversión. Los contratos con las armadoras se están retrasando. Nadie quiere comprometerse a largo plazo cuando no sabe qué va a pasar mañana, y los rumores de cierre parcial crecen cada día que pasa. Me mostró una foto en su teléfono, su familia completa, su esposa María, sus 3 hijos, el mayor Daniel, acaba de entrar a la universidad, estudia ingeniería mecánica, quiere trabajar en la misma industria que su padre. La del medio, Sofía, está terminando la preparatoria, y el menor, Carlos, todavía está en secundaria. 3 futuros que dependen del sueldo de Eduardo. 3 sueños que podrían desvanecerse si las cosas salen mal. Cada mes, Eduardo paga la hipoteca de la casa que compró hace 10 años. Paga las colegiaturas, paga los seguros, paga las cuentas. Ahorra un poco cuando puede. Todo con un sueldo que ahora está en riesgo por decisiones tomadas a miles de kilómetros de su casa. Y entonces me dijo algo que me persigue desde esa tarde en el parque. Mi padre cruzó la frontera en 1978, con nada, literalmente con la ropa que traía puesta y unos cuantos dólares en el bolsillo. Trabajó en el campo cosechando tomates, en la construcción cargando ladrillos, en restaurantes lavando platos, en lo que hubiera, todo para darnos una oportunidad a mí y a mis hermanos. Yo tomé esa oportunidad y construí algo. Una casa propia, una familia hermosa, un futuro para mis hijos. Y ahora siento que todo puede desaparecer. No por mi culpa, no porque hice algo mal, no porque dejé de trabajar duro, sino por decisiones políticas que no entiendo y que nadie me preguntó si estaba de acuerdo. Le tomé la mano antes de despedirnos. Quería decirle algo que lo consolara, algo que le diera esperanza, pero no tenía palabras, porque la verdad es que Eduardo tiene razón. Millones de familias exactamente como la suya están atrapadas en un juego de poder entre gigantes que no pidieron y que no pueden controlar. Pero la historia no termina ahí, porque lo que está pasando en Venezuela complica todo aún más. Y la conexión entre Moscú y Caracas es la pieza del rompecabezas que muy pocos entienden. Déjenme explicarles esta conexión que es absolutamente crucial. Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, más grandes que las de Arabia Saudita, más grandes que las de Irán, más grandes que las de Irak. Estamos hablando de 300.000 millones de barriles comprobados, un océano de oro negro debajo de la tierra venezolana. Y durante los últimos 15 años, Rusia ha invertido decenas de miles de millones de dólares en ese país. No es solo dinero, es influencia política, es poder geopolítico, es presencia militar a apenas unas horas de vuelo de la costa de Florida. Cuando Trump decidió atacar los intereses rusos, eligió Venezuela como uno de sus objetivos principales. Nuevas sanciones diseñadas específicamente para cortar los lazos financieros y comerciales entre Caracas y Moscú. Cualquier empresa en el mundo que haga negocios con el petróleo venezolano y tenga cualquier conexión con entidades rusas queda inmediatamente bloqueada del sistema financiero internacional, sin excepciones, sin apelaciones. Y Putin respondió exactamente como todos los expertos en geopolítica habían predicho, pero absolutamente nadie esperaba la velocidad y la agresividad de su reacción.
En menos de 72 horas después del anuncio de las nuevas sanciones, Rusia anunció una serie de medidas que sacudieron al mundo. Nuevos acuerdos de cooperación militar con Venezuela, promesas de inversiones masivas en la industria petrolera venezolana, envío de más asesores militares, más armas, más equipamiento. Y lo más preocupante de todo, señales claras de que Moscú está considerando seriamente establecer una base naval permanente en el Caribe. Presten mucha atención a lo que voy a decirles ahora, porque esto es lo que realmente me quita el sueño por las noches. Quiero que imaginen algo conmigo. Cierren los ojos por un momento si pueden. Es febrero de 2026. Han pasado apenas 2 meses desde que Trump lanzó su ofensiva contra los intereses rusos. Las sanciones han tenido un efecto completamente opuesto al que Washington esperaba. En lugar de debilitar a Putin, en lugar de forzarlo a negociar, lo han empujado a consolidar nuevas alianzas con una velocidad que nadie anticipaba. China ha aumentado sus compras de petróleo ruso en un 35% en solo 60 días. India ha firmado contratos a largo plazo que garantizan suministro de energía rusa por los próximos 15 años. Y países que antes se mantenían cuidadosamente neutrales ahora están eligiendo bandos abiertamente. El precio del petróleo ha llegado a $130 por barril, un nivel que no se veía desde la crisis de 2008. En las gasolineras de Estados Unidos, el galón de gasolina regular cuesta casi $6, y los consumidores estadounidenses están furiosos. Las encuestas muestran que la aprobación de Trump ha caído 18 puntos en solo 2 meses. El presidente que prometió prosperidad está presidiendo una crisis económica. Pero lo más preocupante no está pasando en Washington ni en Wall Street, está pasando en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro, fortalecido por el apoyo incondicional de Moscú, ha endurecido su posición de manera dramática. Las negociaciones con la oposición se han congelado completamente. Los presos políticos siguen en las cárceles. La represión ha aumentado. Y cientos de miles de venezolanos desesperados están buscando nuevas rutas para escapar de un país que se hunde cada día más. Y adivinen hacia dónde se dirigen esos cientos de miles de personas. La frontera sur de Estados Unidos. La misma frontera que Trump prometió controlar. La misma frontera donde construyó parte de su famoso muro. La misma frontera que ahora enfrenta una crisis humanitaria de proporciones que nadie había visto en décadas. Este escenario que les acabo de describir no es ciencia ficción. No es una película de Hollywood, es una proyección basada en tendencias que están ocurriendo ahora mismo mientras yo les hablo. Y los expertos en geopolítica que consulté para esta investigación coinciden en que es el resultado más probable si la situación continúa escalando al ritmo actual. Pero déjenme contarles otra historia, porque necesitan entender cómo esta crisis está afectando a personas que nunca en su vida imaginaron verse involucradas en conflictos geopolíticos. Personas al otro lado del océano, que ahora sienten las consecuencias de decisiones tomadas en la Casa Blanca. Conocí a David Thompson en Manchester, Inglaterra. Tiene 56 años. Trabaja como analista financiero senior para una firma de inversiones que maneja fondos en mercados emergentes de todo el mundo. Y lo que está pasando entre Trump y Putin lo tiene profundamente preocupado por razones que van mucho más allá de su portafolio de inversiones. Me reuní con él en un pub tradicional cerca de su oficina en el centro de la ciudad. Un lugar con siglos de historia, madera oscura en las paredes, el olor del lúpulo en el aire, un refugio de civilización británica en medio del caos del mundo moderno. David es un hombre delgado, elegante sin ser pretencioso, con ese acento británico educado que transmite autoridad y conocimiento. Viste trajes bien cortados pero no ostentosos. Habla con precisión, elige cada palabra cuidadosamente. Pero detrás de su compostura profesional impecable, había una ansiedad profunda que no podía ocultar del todo. Me explicó que su trabajo consiste en analizar riesgos, predecir qué va a pasar en los mercados financieros globales, aconsejar a sus clientes sobre dónde invertir su dinero y dónde no hacerlo. Y me confesó que en sus 30 años de carrera en las finanzas internacionales nunca había visto una situación tan absolutamente impredecible como la que estamos viviendo ahora. Me dijo algo que me impactó profundamente y que no he podido sacarme de la cabeza desde entonces. Pierce, escúchame bien. Durante décadas, desde el fin de la Guerra Fría, operamos bajo ciertas reglas implícitas.
Estados Unidos lideraba el orden internacional. Europa lo seguía y lo apoyaba. Rusia era un problema manejable, una potencia en declive que podíamos contener. China crecía, pero dentro de límites que Occidente establecía. Había un orden. Imperfecto, sí. Injusto en muchos sentidos, sí. Pero un orden al fin. Un sistema predecible. Trump acaba de destruir ese orden con un martillo. Lo hizo pedazos. Y ahora absolutamente nadie sabe qué viene después. Ni los expertos, ni los gobiernos, ni los mercados. Nadie. Le pregunté qué significaba eso en términos concretos para la gente común. Para las familias que no entienden de geopolítica, ni de mercados financieros, ni de derivados crediticios. Para la gente que simplemente quiere vivir su vida en paz, y su respuesta fue brutal en su honestidad. Sin adornos, sin eufemismos. Significa incertidumbre total. Significa que las empresas van a invertir menos porque no saben qué va a pasar mañana, que van a contratar menos personas, que van a subir los precios para protegerse, que los ahorros de la gente van a valer menos porque la inflación va a subir. Significa que la próxima generación, nuestros hijos y nuestros nietos, van a heredar un mundo más pobre, más inestable y más peligroso que el que heredamos nosotros. David me contó que tiene 2 hijos, un varón de 22 años que está en la universidad estudiando economía, y una hija de 24 que acaba de graduarse y está buscando su primer trabajo profesional en un mercado laboral cada vez más difícil, y me confesó que por primera vez en su vida no sabe qué aconsejarles para su futuro. Me dijo con una tristeza que no intentaba disimular. Toda mi vida les dije a mis hijos que estudiaran, que trabajaran duro, que fueran honestos, que el sistema los recompensaría si hacían las cosas bien. Pero ahora no estoy seguro de que eso siga siendo verdad. El sistema está roto, las reglas que yo conocía ya no aplican. Y